Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, aquí desde las Alemanias, en esta entrevista con mi querido hermano Axel Kaiser sobre su libro Parásitos Mentales, que lo he leído con mucha atención y estoy fascinada, Axel. Creo que es nuevamente un tremendo aporte a que entendamos los aspectos claves y fundamentales desde los cuales perdemos libertad, no esa libertad positiva de la que se habla en términos de que viene alguien a liberarte de una situación mental, digamos, que está siendo resultado de la presencia de superestructuras como el patriarcado, como el capitalismo opresor y toda esta cosa, sino que realmente creencias o ideas que se traducen en creencias y que tienen un correlato fisiológico. Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Por eso es que aquí más o menos que se cruza la neurociencia en este libro con lo que es la filosofía, la ciencia política, la evidencia empírica, la economía, es decir, estamos frente a una joyita del conocimiento. Gracias, Axel, por estar en Esfera Pública y te felicito por el libro porque además va, pero así en las ventas por lo que he sabido. No, gracias a ti, sí. Está número uno ya hace varias semanas. Todo el ataque indecente del surderío le ha ayudado a posicionarse más todavía. Lo ha confirmado como un arma letal para el proyecto ideológico de la izquierda, porque esos 7 parásitos mentales, concepto que tomo de GATT-SAT, como bien sí lo digo en el libro, esos 7 parásitos mentales que yo identifico, si la gente se sanara, ¿no? de, de ellos, se demuele todo el proyecto político de la izquierda. No les queda nada. Entonces ellos saben que si tú les derrumbas su tema de la justicia social, de los derechos sociales, del Estado súper proveedor, ¿no es cierto?, su discurso antineoliberal, el tema de la diversidad, equidad e inclusión, que ahora les encanta, que es una ideología totalitaria, la idea del buen indígena con lo que es, los tipos justifican todo tipo de tratos desiguales frente a la ley, la destrucción del orden occidental, etcétera. Si tú demueles todo eso, no les queda nada. Entonces, entre mi libro Economista Callejero y este, que son 2 libros cortos, breves, pero van al corazón de lo que está en disputa, creo que hay un golpe letal completo al proyecto ideológico a la izquierda. Por eso están desesperados. Y absolutamente porque además la denuncia excede los titulares y las bajadas analíticas de cada titular, sino que están contextualizadas en un marco mayor. Por ejemplo, cuando tú dices que estas ideas parasíticas tienen como característica ser esta especie de artificio que encubre, ¿no es cierto?, las peores pulsiones e instintos de las personas. O sea, no solamente son ideas que son malas ideas que hacen mal, que traen consecuencias nefastas, para la vida individual y común, sino que además son ideas que sirven para encubrir las mayores malignidades que se han pensado de parte de, históricamente la humanidad. Uno podría clavar, digamos, el comienzo de esta carrera maligna, lo haría yo al menos con la Revolución Francesa, no sé tú, pero yo creo que ahí es donde está el germen del totalitarismo, es decir, de lo peor que hemos vivido como humanidad. Y ese punto me gustaría comenzar por ahí, poniendo énfasis en que aquí no se trata solamente de que nosotros contigo denunciemos que los derechos sociales, que el Estado benefactor, que el ataque al neoliberalismo, que este buen salvaje, ¿no es cierto?, son ideas parasíticas, sino que además quienes en general las promueven y las exponen como
la nueva religión, sobre todo para la juventud, son personas profundamente perversas y desviadas. Sí, los proponentes de las ideas son perversas y desviadas. Eh, Mucha gente las sigue por ingenuidad, porque suenan bien. Términos políticos, a los Boric, a los Petro, a todo este tipo de gente, que en realidad son, son pseudocriminales, si no criminales, derechamente, en el caso de Petro. Eh, y claro, como los parásitos que te contagias intestinalmente cuando te comes un rico pedazo de carne, esto también viene envuelto en un manto que lo hace muy digerible y muy apetitoso, ¿no? De bondad, que es totalmente falsa. Eso es propio del marxismo. Jean-François Revel decía que el marxismo era una utopía genocida indirecta, porque a diferencia del nazismo, que te plantea de frente todo lo que quiere hacer, el marxismo pretende todo lo contrario a lo que declara. Entonces, dice que busca la libertad al hombre, pero lo quiere esclavizar. Dice que quiere la abundancia, pero en realidad busca la miseria, salvo la abundancia para los líderes del partido. Dice que quiere el bien de los pobres, pero en realidad los oprime y los manda al campo de concentración. Y así sucesivamente. Incluso para los trabajadores. Dicen, no, si esto es por los trabajadores, y en ningún país comunista tú podías armar un sindicato, porque fusilaron a todos los líderes sindicales. Entonces, eso es lo que hace al marxismo más perverso que al nazismo incluso. Si bien en el fondo son lo mismo y el nazismo aprendió mucho del marxismo, pero tiene esa característica y estos parásitos mentales que yo trato vienen todos de la izquierda y neomarxistas, semi-marxistas, marxistas, la que como quieras ponerle, pero vienen de la misma matriz, ¿no? Más posmoderna, menos posmoderna, pero la misma matriz ideológica. Y suenan bien, suenan como que estamos buscando el bien de la humanidad, pero en definitiva son nada más que estrategias para destruir la civilización occidental y darle el poder a un pequeño grupo de personas que termina creando una sociedad de castas, en nombre de la liberación y en nombre de la inclusión y la diversidad y todas esas cosas. Y eso es lo perverso que tienen. Por eso yo escribí el libro, es aplicable en todo Occidente y espero y creo y sé que se va a publicar en muchos países. Así que espero que les siga yendo bien y se siga difundiendo. Y es súper interesante que, al menos, bueno, yo mientras lo leía, dialogaba también con aquellos aspectos que yo también abordo desde perspectivas distintas en mi libro. Y cuando tú comienzas con la justicia social y el análisis que hace de John Rawls, ¿no es cierto? En que en el fondo lo que Rawls dice es que las libertades naturales, al permitir que los factores arbitrarios sean los que en definitiva pesan a la hora de la distribución de una parte del ingreso de una persona, eso sería inmoralmente considerado por él, sería una inmoralidad esta cuestión de los factores arbitrarios, la lotería natural, ¿no? El lugar en que naciste, si tienes talento, si tuviste la capacidad de esforzarte, mientras que otros no, porque para John Rawls no solamente es injusto que alguien nazca con una voz, digamos, como la de Plácido Domingo versus los demás que quieren cantar y no la tienen. También es injusto que alguien tenga la capacidad de esforzarse más que otra persona. Eso también sería como un talento natural, así como una cosa que nada sería origen del esfuerzo, sino que incluso el esfuerzo sería origen de algo dado de forma injusta, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno está viendo en estos personajes tipo John Rawls es ingenieros sociales que en el fondo tienen un problema de delirio, de grandeza, tipo ya mesiánico, que ellos son prácticamente mejores ingenieros que la propia naturaleza. Ellos tienen una obsesión por corregir la naturaleza, porque, y eso en el extremo hoy día es ideología de género, digamos, que es corregir incluso el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer. Entonces, yo ahí quería detenerme contigo respecto de esta concepción de John Rawls, porque claro, no corresponde juzgar con criterios morales, ¿no es cierto? La lotería natural. Y uno ahí lo que observa es este como delirio que también Hayek lo critica mucho, ¿no? En esta obsesión de ordenar todo y de aplicar un modelo de ingeniería a las sociedades que no necesariamente es solo de los marxistas. Uno podría decir que los socialdemócratas son como un periodo previo a llegar al marxismo, ¿ya? Pero cuando uno se pregunta qué pasó con los socialdemócratas hoy en día,
¿Por qué ellos se transformaron en críticos del neoliberalismo, que es otra de las como ideas parasitarias que tú abordas? Bueno, uno se da cuenta que en el fondo es porque comparten esta obsesión de aplicarle ingeniería a las sociedades, sus criterios de lo bueno y lo malo. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, John Rawls es el filósofo político más influyente del siglo XX, sin ninguna duda, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, y ha sido el más influyente en Chile en los últimos 20 años, a través de la voz de Carlos Peña y gente de la Diego Portales y de otros lados. Y cuando uno analiza la teoría de Rawls es bastante simplona y bastante, yo diría, mm, poco sofisticada, contrario a las apariencias. Porque Rawls, que después hace algunas correcciones a su teoría y todo, pero básicamente lo que busca es lo que Thomas Sowell llama justicia cósmica. O sea, eh, a través de la intervención estatal, corregir todas las cosas o enmendar todas las cuestiones que las leyes de la física, de la química, de la biología, de la astronomía, de la geografía, de la historia, si es que hay leyes de la historia, porque es bien discutible, pero, o que la historia hayan hecho del desagrado de Rawls, porque no existe absolutamente ningún criterio objetivo para determinar lo que son los méritos, que es la gran teoría de Rawls, es básicamente decir, ah, bueno, todo lo que no es producto de tu mérito es injusto y tiene que ser de alguna manera compensado por las instituciones políticas, ¿no? Que vamos a crear, todo lo que no es tu mérito. Entonces, para que haya fair equality of opportunities, justas condiciones de igualdad de oportunidades. Eh, y eso es básicamente la justicia cósmica. Entonces, es una teoría bastante absurda, carece de todo fundamento, ningún sistema social puede fundarse en la idea de meritocracia subjetiva, en el sentido de el mérito como algo cuantificable centralizadamente, con una autoridad que va a determinar quién tiene mérito en qué momento y en qué cantidad. Yo explico, allá David Hume argumentaba que era imposible determinar ni la naturaleza, ni la cantidad, ni la ocasión del mérito. Es completamente imposible. Decía Hume que tú necesitarías una superinteligencia de tipo divina para saber una cosa así. ¿Quién tiene más mérito? ¿Un niño de una familia con plata que sus papás se pelean, son un desastre, un divorcio terrible y tiene que superar una serie de traumas? ¿O un niño de una familia de recursos medios o bajos que tiene una familia perfectamente constituida y lo apoyan y le ayudan a salir adelante y al final a los dos le va bien o a uno le va mejor que al otro? ¿Quién tiene más mérito? ¿Un niño enfermo que nace en una familia rica o un niño sano que nace en una familia pobre y logra salir adelante? Y así sucesivamente. O sea, es una cuestión completamente imposible de determinar y te conduce a un orden totalitario, donde tú tienes que tener una autoridad central que dictamine quién tiene mérito según lo que a esa autoridad le parece. Porque entre dos personas que tú sientes, imagínate un parlamento o una sociedad completa con millones de personas, a ponerse de acuerdo en qué es lo que es mérito y quién tiene más mérito en qué cosa, no vas a llegar absolutamente a ninguna conclusión. Es imposible. No, y además es bastante curioso porque John Rawls se supone que es como neocantiano, ¿no? Y lo que Kant decía era que tú no puedes establecer nunca qué es realmente la esencia de una virtud. Te pongo un ejemplo. Vivimos en sociedades pacíficas y de repente algunos individuos son más agresivos que otros. Esos individuos agresivos en una sociedad pacífica son vistos como enemigos de esa sociedad. Sin embargo, si esa sociedad entra en guerra, esa misma agresividad es vista como una virtud porque sirve para tener grandes líderes de los ejércitos que tienen que combatir. O sea, yo puedo ser una persona súper virtuosa porque me pones play y puedo hablar durante horas, ¿no es cierto? En cátedras y qué sé yo. Pero eso con mis hijos, con un hermano o con una amiga puede ser un defecto, no una virtud, porque entonces cuando oyes al otro, no paras nunca de hablar, etcétera. Entonces, eso de que podría existir algo así como un mérito objetivo, sacado de las circunstancias, ya Kant decía que era un absurdo. Y por otra parte, John Rawls, cuando termina por hablar de los talentos, porque los talentos son como también lo opuesto al mérito, es algo que te dio la lotería natural. Ese es el Sí, punto. Entonces, y eso sería como un sí. capital compartido de la sociedad, por lo tanto, también lo que tú tienes de los talentos no sería genuinamente adquirido, pero luego si el esfuerzo es un talento, eso destruye la idea de mérito. Es que lo que Rawls busca al final, y Dworkin y toda esta gente, es socializar al individuo. Ya no es solamente un tema de la socialización de la propiedad y la redistribución de la riqueza,
sino que la intuición fundamental es una que ya se encuentra incluso en el Antiguo Testamento. Esta idea la trata Bertrand de Juvenel en su libro sobre la ética de la redistribución. Esta idea de que los bienes que han sido dados por la naturaleza, en este caso pensemos en la tierra y los frutos agrícolas, ¿no? Tienen que beneficiar a todos porque obviamente la tierra está ahí, no es que tú la hayas creado como individuo, etcétera. John Locke tiene una salida porque dice, bueno, si tú la cultivas y generas mucho más, al final estás enriqueciendo al resto de la humanidad, por lo tanto tienes derecho sobre esa propiedad. Pero en principio el mismo Locke dice que tú no puedes llegar a reclamarla, todo el planeta es tuyo, ¿ya? Entonces, pero esa intuición, esta gente como Rawls la pasa a un plano más allá, que es el de los talentos de los individuos y el de sus capacidades y sus circunstancias. Y lo que él pretende es socializar eso. O sea, que tú ni siquiera seas dueño de tus propios de tus ventajas, de tus talentos, de las herencias, de lo que sea que tú hayas recibido de tus padres ni de tu genética. Todo hay que socializarlo. Y eso es lo que se llama justicia cósmica. En el fondo, Rawls, yo pienso, en este punto, es un socialista radical. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ves el primer principio de justicia y si tú después lo analizas a la luz del segundo, y perfectamente puedes llegar a la conclusión de que un orden liberal clásico se cuadra más con la teoría de Rawls, porque las posiciones más desaventajadas se ven más favorecidas en un orden en que la economía crece un 8% y no en una en que el Estado redistribuye y terminas estancado completamente como en Europa, ¿te fijas? Entonces sí, pero esa interpretación Rawls de su propia teoría no la hizo, pero hay otros que la han hecho. Sin embargo, esta idea de que todo lo que no es producto de tu mérito es injusto, lo que tú tengas, es absurda, porque la justicia o injusticia de las cosas es un atributo de los actos humanos. Tú no puedes decir que es injusto que le cayó un rayo a tu casa y la quemó. Es mala suerte. Tú puedes decir que es injusto que el vecino haya quemado a tu casa, ¿cierto? Porque él fue y le prendió fuego. Eso es injusto y entonces tú lo puedes demandar y lo puedes meter a la cárcel, ¿cierto? Pero lo que dice Rawls es nada más que una cuestión estética. A él no le gusta. Rawls básicamente lo que hace es decir, mira, a mí, John Rawls, profesor de Harvard, no me gusta que la gente tenga algunas ventajas que de alguna forma no entiendo cómo las obtuvieron, es un poco un misterio, y no tienen cómo justificarlas a la luz de algún esfuerzo o algo que a mí me parezca correcto y por lo tanto eso es injusto. Pero porque a mí Rawls no me gusta, solamente a mí. Y voy a hacer toda una teoría súper elaborada y la voy a escribir en un libro y toda la cuestión para transmitir esto como si fuera una gran sabiduría y un enorme descubrimiento. Es ridícula la teoría. O sea, ¿por qué es injusto que una persona tenga coeficiente intelectual más alto que otra? ¿Por qué es injusto que una persona sea más sana que otra o que tenga más capacidades que otra? ¿Por qué es injusto? Es absurdo. Sería injusto si yo te pudiera robar a ti tu talento con alguna máquina especial, ¿no? Que te succiona el talento y me lo quedo yo. Ahí sería injusto. Pero no es injusto, es parte de lo que es la ley del universo. Si yo voy, qué sé yo, caminando, ¿no es cierto? Y me encuentro un boleto de lotería con 100 millones de dólares en Estados Unidos y me lo gano, ¿es injusto? No es mi mérito. Tuve suerte, ¿no? Pero eso no lo hace injusto, ¿no? Ahí siempre Claro, me pareció ridículo. lo que pasa es que a la base, y esto le molestó mucho al profesor, yo estudié bastante a Rawls y hice un paper al final del semestre donde terminaba por concluir que en realidad lo que Rawls quería era que se cumpliera esa máxima de cada quien según su capacidad, a cada cual su necesidad. Porque al Claro. final eso es lo que, si tú quieres hacer el destilado de su teoría en una sola frase, nuevamente es esa frase. Es decir, si tú tienes más talento, más fuerza, más capacidad, qué sé yo, dalo a la comunidad. Y el que tiene menos, que lo reciba. Y eso es el fundamento del derecho garantista y de toda porque ahí, claro, en ideas parasitarias también podemos poner garantismo jurídico. Yo, claro, obviamente que el patriarcado y la existencia del patriarcado en términos que lo plantean las feminazis también, ¿cachai o no? Pero Sí, porque ese en el fondo siempre va a hay poner. más ideas parasíticas, pero lógicamente que Rawls al final yo ponía en el paper que era que llegábamos a la utopía comunista con él, sí o sí, o sea, o que desde ahí se partía, da lo mismo porque es tautológico. Entonces, como se parte de que quiero llegar a este lugar, luego hago todo para llegar al lugar del cual estoy partiendo, digamos. O Bueno, sea, eso si no tú fue muy... la Ajá. segunda parte, el segundo principio, que es la más influyente, porque claro, obviamente él tiene el primer principio y ese principio compensa un poco las cosas. En alguna parte él dice que el segundo principio no puede terminar dañando el primero, que es la protección de los derechos naturales. Ahora, si tú analizas
una cuestión bien absurda también de la tira Rosso, bien arbitraria, es por qué él no pone el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción en el primer principio. Ahora, lo que sí hace es decir que se preferirá un orden desigual en la medida en que vaya en beneficio de los peor situados de la sociedad. Y eso es lo que también pero va en una frase. Respecto a toda la teoría tiene poco peso, pero si uno se toma en serio esa frase, él echa por tierra toda su teoría en esa frase, digamos, cuando dice, lo más importante es beneficiar a los peor situados de la sociedad. Y eso fue lo que hizo el modelo que contiene el ladrillo. No, ese no es un modelo laissez-faire, es un modelo con un cierto nivel de intervención estatal que en el fondo va en beneficio de los más pobres, y eso fue lo que permitió también que Chile saliera de la manera que salió de la pobreza. Ahora tú hablaste de los derechos naturales y ahí podemos pasar a la idea parasítica de los derechos sociales, ¿no es cierto? Pareciera que está la vida, la propiedad y la libertad. Además sumando al trabajo gramsciano que se ha hecho para desvirtuar la esencia de lo que entendemos por vida, por libertad y por propiedad, ¿no es cierto? Hoy día no tienen prácticamente mucha protección ni defensa en la derecha tradicional de ninguno de los países que nosotros estamos viendo que han apoyado las agendas progresistas, y que esa concepción de la libertad como libertad negativa va en franca retirada, exceptuando, qué sé yo, Argentina quizás, Hungría quizás, pero como que todo este acervo teórico de los derechos fundamentales y de los límites al poder del Estado, este acervo teórico liberal, hoy día no parece tener absolutamente ninguna importancia ni en el ordenamiento internacional, ni para la socialdemocracia, los sectores de centro y la derecha tradicional en diversos países. ¿Cómo ves tú la posibilidad de devolver al sitial que históricamente le correspondió a los derechos fundamentales naturales, que además hay toda una pelea en contra de la naturaleza? Ya Rawls se está peleando en contra de la naturaleza, mucho antes lo hacían los revolucionarios franceses, para qué hablar de Rousseau, ¿no es cierto? Que habla del legislador como aquel legislador que logra la máxima perfección cuando le quita al individuo sus fuerzas propias y le entrega unas de las que no puede hacer uso sin el colectivo, digamos, ¿no? Rousseau ya es el que lleva esto al paroxismo. ¿Cómo crees tú, o qué podemos hacer, o cómo ves tú en términos más amplios el diagnóstico de la sobrevivencia de esos derechos fundamentales en el contexto actual? No, yo creo que ahí es parte de la batalla cultural y de las ideas. Hay algunas noticias positivas, como lo que está pasando en Argentina. Tenemos que ponerlas de moda de nuevo. Si Hayek que tenía toda la razón. Él decía que las generaciones que no lucharon por la libertad y que se acostumbraron a vivir en condiciones de libertad perdían todo contacto con lo que había sido el mundo antes de que esa libertad fuera conquistada y que al darla por sentada la volvían a perder y que lo único que se podía hacer para evitar eso era mantener vibrante en la sociedad las ideas de la libertad. Y eso implica la limitación del poder, ¿no? La reafirmación del individuo, la sociedad civil y la familia frente al Estado, etcétera. Es la única manera eh, porque el ser humano tiende al colectivismo. La libertad hay que trabajarla, hay que lucharla, somos muy pocos los que tenemos ese instinto de ser libres, pararnos sobre nuestros propios pies, a los otros hay que trabajarlo, hay que fomentárselo, hay que crear una cultura del self-reliance. Entonces es la única manera. Eh, Pero Axel, y ahí hay las... un tema que ya lo dice el inquisidor en Dostoyevsky, ¿no? Dice que el ser humano aborrece la libertad porque la contracara de la libertad es la responsabilidad. O sea, donde tú pidas más libertad para educar a tus hijos, bueno, el Estado ya no se va a hacer cargo, los errores que se cometan ya no van a ser del Estado, no tendrás a quien echar la culpa, sino que será tu responsabilidad educar a tus hijos. Donde tú pidas que el individuo tenga más libertad, también como contracara, ese mismo individuo se va a cargar, lo dice el inquisidor, ¿no? Nosotros tomaremos el peso que la libertad deja sobre sus hombros, porque eso significa ser responsable. Y hoy día a Sí, mí me po. da la sensación de que tenemos un problema en general en el discurso, que es que ayer hubo, perdona el paréntesis, pero ayer se hizo acá en Alemania, que yo fui a una exposición sobre más libertad, mehr Freiheit, en Alemania, acá, que se quiere armar un partido libertario, y, y lo que yo dije que me hizo falta, ¿no? Es que
tenemos que ser conscientes que donde digamos más libertad, también es más responsabilidad. Y que la libertad no es hacer todo aquello que mi voluntad, porque tú citas a John Locke, y yo ahí tengo, obviamente, como cristiana que soy, siempre tuve esa pregunta, ¿cómo sobrevive un liberalismo como el propuesto por John Locke a la muerte de Dios? Digamos, sí, tú tenías que ser libre de la opresión y dominación de una otra persona. Pero tú te debías a Dios, tú no podías atentar contra tu vida, ni contra tu libertad, ni contra tus bienes, como tampoco de los demás. Y esa es la voz de Dios, es decir, había un sustrato moral que estaba a la base de todo ese pensamiento que le ponía un límite, por eso al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, que tiene su raíz en Jesús, ¿no es cierto? Y que le ponía un límite al gobierno y a los individuos justamente porque existe, digamos, un algo superior que sí me pone límites a mí como individuo. No es yo puedo hacer todo lo que yo quiera tampoco, o sea, a este más libertad, a este discurso de la libertad, a mí me da la sensación que para que sea real y para que vuelva a anclar en nuestra vida y se encarne, tenemos que incorporarle también ese de la responsabilidad. Y bueno, tú me puedes decir, bueno, no todos son cristianos, o qué sé yo. Sí, pero es que eso de yo hago mi voluntad en ausencia de cualquier tipo de dominación o de límite de un tercero, también se ha prestado mucho para avanzar las ideas woke, la ideología de género, el feminismo hasta el nivel de destruir a las mujeres, etcétera, ¿no? Es mi voluntad total. Claro, lo que pasa es que la libertad en la tradición occidental cristiana, si tú quieres, o en la liberal clásica, es un concepto político. Entonces, como concepto político, reconoce la existencia de la comunidad política y de todas las tradiciones, costumbres, valores, creencias que configuran una comunidad política específica en la que se da la libertad, que no todas las comunidades políticas permiten la libertad. Eh, y por eso el concepto de autonomía, así como se plantea, es absurdo y conduce a la desintegración de todo, al caos, porque el concepto de autonomía niega la existencia de la comunidad política como fuente de libertad, o como condición necesaria para la existencia de la libertad. Es más, la ve como el obstáculo. Y la y no solo ve a la comunidad política como el obstáculo, sino que llega a un punto en que el individuo se convierte nada más que en un ente abstracto. Como individuo ya no es ni hombre, ni mujer, ni absolutamente nada. Y todo queda eh, subsumido en este ente, y por lo tanto puede definir como una especie de Dios en qué se convierte, qué es lo que es, qué es lo que quiere, y no solamente para sí mismo, sino con vocación de imponérselo al resto, a todos los demás. O sea, la comunidad política no existe para los efectos de limitar al individuo en sus pretensiones, porque la libertad es una regla de convivencia y por lo tanto implica límites también para terceros, ¿no? De lo que pueden hacerte. Pero, o sea, digamos, deja de existir en ese sentido, pero existe desde el punto de vista de lo que se quiere subvertir. Sí. Entonces, entonces es nefasto porque ese concepto de autonomía conduce o al caos o al socialismo desenfrenado, Es que porque es eso la esa es la disolución final distinción. del individuo. Sí, es que esa es la distinción que trabajo en mi libro sobre entre libertad y emancipación. Emanciparte es cortar todos los lazos que son Sí, po, condición de posibilidad de tu libertad. sí, po, Porque claro, yo puedo ser libre para elegir una carrera, pero luego tengo que pagármela, tengo que estudiarla, tengo que esforzarme. Yo puedo ser libre para ser madre, pero luego tengo que hacerme cargo de la decisión que tomé de ser madre, ¿se entiende? Entonces, hay una diferencia entre la libertad que tiene como contracara la responsabilidad y la emancipación, que es justamente lo que habla Hannah Arendt, que también lo trabajo mucho en el libro, que es este ser superfluo y que tú lo tomas de Thomas Sowell y que lo hablas en el inmigrante abstracto, ¿no? Entonces, sí. acá hay como una línea filosófica muy profunda en tu libro que cruza varias de las reflexiones, porque fíjate que no solamente aquí cuando nos vamos, mi estimado telepensante, con la idea de que los derechos sociales, los derechos fundamentales,
se cumplen en mayor proporción en aquellos países que son más ricos, y los que son más ricos son los más libres económicamente. Es decir, el ambiente, la comunidad política, como hablaba Axel, comunidad política económica, comunidad social, la comunidad en la que nosotros estamos. Y acá tú citas a Sowell, donde plantea lo siguiente: las culturas son formas particulares de lograr las cosas que hacen la vida posible. La perpetuación de la especie, la transmisión del conocimiento, la absorción de los shocks de cambio y muerte, entre otras cosas. Ellas difieren en la importancia relativa que le asignan al tiempo, ruido, seguridad, limpieza, violencia, esfuerzo, excelencia, intelecto, sexo y arte. Estas diferencias implican a la vez diferencias en elecciones sociales, eficiencia económica y estabilidad política. Y con la inmigración, que yo lo trabajo como uno de los dispositivos para destruir la cohesión de esa comunidad política, de esa comunidad cultural que hace la vida posible, porque aquí tú trabajas el tema de la confianza, que es muy interesante, al hacerte cargo de este inmigrante abstracto, sobre cuya base se trabaja la ideología, digamos, de destrucción de las comunidades, que es esta especie de inmigración a todo evento, ¿no es cierto? Entonces, tú ves ahí que permanentemente la izquierda está quebrando con el principio que supuestamente quisiera afirmar: la cohesión social, la confianza, las redes interpersonales, el mérito, y eso todo tiene que ver con esta comunidad en cuyo marco es posible la libertad. Entonces, ahí preguntarte, el principio de la libertad negativa, ¿no es cierto? Que entra en colisión con esta colectivización permanente de los recursos. Y que tú citas a Robert Nozick. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que esta colectivización de los recursos, esta usurpación del ingreso de cada individuo en pos de la mano del Estado que redistribuye, no ha sido suficientemente denunciada como un principio de esclavitud? Porque es un principio de esclavitud, porque estamos frente a un tipo de esclavitud y estamos sometidos al Estado cuando se produce esta colectivización de los ingresos individuales. Y yo no veo en esa conciencia en los sectores, qué sé yo, en general de la socialdemocracia, sectores de centro o de centro derecha. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la estatolastría, concepto que yo le leí a von Mises por primera vez. Se ha creado toda una religión del Estado. Occidente es eso, básicamente Dios ha sido reemplazado por el Estado. Y el que más influyó en eso fue Hegel. Bueno, Rousseau en su minuto, pero Hegel tuvo mucha influencia en todo Occidente, idealizando al Estado. Y de esa vertiente han mamado todos los intelectuales en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Yo pongo claramente el ejemplo de cómo Hegel influye al movimiento progresista norteamericano, porque los intelectuales, los profesores, los académicos de ese país se iban a estudiar a Alemania los doctorados en el siglo XIX. Estados Unidos no tenía prácticamente doctorados. Ese fue un grado que se copia de Alemania, igual que las universidades inglesas, la copian de las universidades alemanas. Entonces tú tienes Eli, que fue presidente de la American Economic Association, y tienes Woodrow Wilson, que fue presidente de Princeton, pero presidente de la República en Estados Unidos. Tienes un montón de gente, también muchos del Brain Trust de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, que son impregnados por la corriente estatólatra hegeliana que planteaba que el Estado era la máxima expresión de la marcha del espíritu sobre la tierra. Y esto lo habla también Franz Oppenheimer en su libro sobre el Estado, donde él explica que fueron teólogos protestantes los que empiezan con la idealización y el culto, ¿no? El culto religioso del Estado. Y de ahí lo toma Hegel y Hegel lo lleva a otro nivel. Entonces nosotros en Occidente, un poco menos en Estados Unidos, que todavía hay resistencia y gente que lo discute más, ¿no? Y el tema de los taxes es un poco motivo de discusión pública fuerte, pero en el resto de Occidente está totalmente normalizado que el Estado te saque toda la plata que quiera, que los políticos te saquen todo lo que quieran. La carga de la prueba tiene que tener el ciudadano de por qué no tiene que pagar más impuestos. No es el Estado o los políticos de por qué nos deberían cobrar todavía más impuestos a nosotros. Lo normal es entender que todo lo nuestro no es nuestro, a lo Rousseau, que todos nuestros derechos son concesiones que el Estado nos hace y que las puede retirar cuando quiera, ¿no?
y no son anteriores al Estado, nuestro derecho de propiedad. Y lo que hace Nozick es golpear la mesa y dar la vuelta completa, basado en Locke, diciendo, a ver, si tenemos derechos naturales, ¿bajo qué justificación el Estado puede llegar y agredir esos derechos? Nuestro derecho de propiedad, por ejemplo. ¿Qué es lo que justifica que el Estado, un grupo de personas, pueda llegar y confiscar nuestra propiedad? Esa es la pregunta. No es, eh, bueno, ya que el Estado tiene derecho a cobrarnos impuestos, ¿cómo hacemos para que el Estado, no sé, gaste bien el dinero o, o nos cobre los impuestos que no sean desproporcionados? No es esa la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es por qué el Estado puede cobrarnos impuestos y agredir nuestros derechos. Y por eso es ¿No? importante. Y en qué eso se diferenciaría de la esclavitud? Si eso es lo que a mí me llama la atención, es que se habla de que se terminó con la esclavitud, pero simplemente cambió quién ejerce la dominación sobre el otro. O sea, el hecho de que antes fuese persona a persona y hoy día sea Estado a individuo, de ahí no se sigue por el hecho de que haya cambiado el agente opresor, que haya desaparecido la esclavitud. Yo creo que ahí hay un problema gravísimo. O sea, cuando uno realmente lo ve acá en Alemania, lo he conversado yo con varias personas respecto a por qué la gente no tiene hijos, por ejemplo. Entonces, la típica del mundo de la sociología barata es no, porque como ya son sociedades muy ricas, entonces como son tan ricos, oye, anda a ver cuánto le cuesta a un alemán tener una casa propia mínima, mínima. No, si te lo hacen imposible. Te lo hacen realmente imposible. El sistema de Entonces, impuestos en Alemania está totalmente diseñado para que la gente no tenga hijos. así es, Es para castigarte si tienes hijos, así de hecho. es. Y en varios Y países todo de lo que te Europa, dicen de salud gratis, de educación gratis, qué sé yo, ¿cómo vas a proyectarte tú con tres, cuatro hijos si no puedes ni siquiera tener cuatro paredes seguras en cuyo marco puedan crecer tus hijos? no, bueno, y eso no lo van a poder revertir, te lo digo ya. Pero eh, los alemanes son estatólatras también. Ese es el problema, igual que los franceses. Es parte de la cultura nacional adorar el Estado. Y el Estado, y der Staat, porque se habla así, der Staat, con mayúscula y con una cosa así, casi que un conjuro, ¿ah? Como invocando Reverencial. una fuerza superior del más allá. Los alemanes son estatólatras e inventaron el culto al Estado, junto con los franceses. Y eso influyó a todo Occidente y están en una crisis terrible hoy en día. Y ahora hay una pelea entre el idiota del Meatz, que puede ser próximo canciller, ha demostrado ser un perfecto estúpido, y el ex ministro Lindner, porque Lindner dice que hay que ser más Milei en Alemania, que jamás va a ser nada que se parezca a él, y que no se va a achicar el Estado ni nada. Y eso que es de la CDU, imagínate, el desastre en el que está Alemania. Y, y van a seguir en decadencia y yo creo que no es reversible hasta que la AfD llegue al poder, pero puede que sea tarde porque los alemanes en 2 generaciones van a dejar de existir, va a quedar una ínfima minoría, igual que el resto de los europeos casi. Ahora, Pero bueno, son los parásitos mentales y los parásitos mentales te llevan a la destrucción de una civilización. El nazismo fue una serie de parásitos mentales que los arruinaron y ahora tienen el estatismo benefactor, que es lo que ellos aman, la estatolatría. Mises lo llamaba el intervencionismo, porque no son socialismos de economía centralmente planificada, pero sí son intervencionismo, que llevan a lo que Tocqueville llamaba el despotismo suave. Entonces tú vives bajo sistemas de despotismo suave. sí, ahora es curioso que uno hubiese dicho para Latinoamérica, por ejemplo, principios de los 90 en adelante, la socialdemocracia, la gente que en su época había sido revolucionaria de izquierda, había terminado por entender más o menos algo de economía y por lo tanto se había volcado hacia el neoliberalismo, acusación, por supuesto, que les hizo la extrema izquierda. Y uno podría decir que toda esa socialdemocracia hoy día ha sido tan crítica como Fidel Castro del neoliberalismo. Tú aquí citas a Fidel, a Chávez, creo que a Morales también, todos diciendo que lo peor es el neoliberalismo, pero en su momento Foxley, estoy hablando de esa generación, incluso Eduardo Frei, Ruiz Tagle, uno podría decir, eran todos descalificados como neoliberales. Y sin embargo, en los países donde hay más neoliberalismo es donde más se respetan los derechos humanos, donde mejor funcionan las instituciones
¿Qué crees tú que le pasó a esa centro izquierda que en algún momento que fue de izquierda pasó a ser de centro y ahora volvió a ser de extrema izquierda? Bueno, la centroizquierda en Chile nunca creyó en el mercado, ¿no? Foxley era una persona que hasta entrado a los 80 defendía el proteccionismo comercial. Y después, claro, llegaron y tuvieron que aceptar el sistema y por ahí él tiene unas frases muy acertadas donde reconoce que la transformación de los Chicago Boys fue la más importante de la historia de Chile. Pero Patricio Aylwin, todos ellos nunca creyeron en el mercado. O sea, esto es algo completamente ajeno a la centroizquierda y a los ideales de la centroizquierda. La centroizquierda siempre fue estatista. Raymond Talva era un hombre cercano al fascismo, en su cosmovisión económica, un seguidor de Oswald Spengler, y en su minuto escribió artículos elogiando hasta Adolf Hitler. Eh, y él era un anticapitalista furibundo. Y toda la centroizquierda chilena siempre fue anticapitalista. Y Elwin era un anticapitalista furibundo. Detestaba, no, el mercado es cruel, genera pobres, decía, no entendía nada, era un ignorante absoluto en materia económica, igual que Frei Montalva. Frei Ruiz Tagle no, Frei Ruiz Tagle entendía más, era ingeniero, tenía una trayectoria empresarial, y a mi juicio fue el mejor gobierno desde el retorno a la democracia. No fue Lago, sino que Frei Ruiz Tagle. Pero ellos nunca creyeron, entonces fue muy fácil cuando llegaron de nuevo los zurdos de siempre, extremistas, a complejarlos con que ellos habían traicionado los ideales de la izquierda. Fue muy fácil ponerlos de rodillas. Es que fíjate que es difícil, yo lo pensaba, sabes que Thomas Hobbes en el Leviatán describe nuestra naturaleza como que cada uno de nosotros por tener los talentos más a la mano, es decir, nuestros propios talentos más cerca, solemos creer que son talentos impresionantes, así que merecemos mucho por los talentos y las capacidades que tenemos. Y cada uno de nosotros vive como un poco en ese narcisismo, ¿no? Pero resulta que el mercado no es justo ni injusto, porque como dices Hayek, no pretende hacer una distribución justa de nada. El mercado no tiene una pretensión, No, el mercado es un orden espontáneo en que hay Exacto. una voluntad que determina cuáles son sus resultados. Por eso no puede ser injusto. ¿Y cómo se hace con el ser humano y nuestra expectativa como liberales libertarios de que acepten las virtudes de un orden, Axel, espontáneo? Porque eso es como, es súper difícil, es como que yo te dijera a ti ahora, mira ya, no estructures nada, nada para los próximos 6 meses y deja que la vida te traiga, que muchas veces nosotros tenemos esa discusión, así que aquí voy a aprovechar de ponerte en camisa 7 varas, deja que la vida te traiga lo que la vida, o Dios, o el destino, la suerte te quiera traer. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú le enseñas a gente a que acepte? Pues no estamos hablando de gente cristiana necesariamente, porque cristiano tenía que vivir el presente. De hecho, Jesús dice, ¿no? Lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer, digamos, confía. Ahí es donde está la raíz de la catalaxia, de la fe en la catalaxia, pero es una fe en Dios finalmente. Y ese Dios muerto, en términos de Nietzsche, es reemplazado por el Estado. Ahora, ¿cómo sin Dios volvemos? ¿Cómo se te ocurre? O sea, es posible que la razón, que en sí misma se fundamenta en la necesidad de una estructura, acepte las bondades de la desestructura y de aquello que no podemos explicar lógicamente, que a alguien con más mérito según nosotros, como puede ser hoy día un cantante de ópera, gane menos plata que Bad Bunny, por ejemplo? Es que tú estás ahí metiendo muchos temas al mismo tiempo que son recontra profundos. Mira, el tema del orden espontáneo no es que no hay planificación, existe planificación, pero es que la planificación la realizan los individuos, no la realiza una autoridad central. La pregunta esencial, dices Hayek, no es si hay una planificación, sino que es quién planifica para quién. O sea, una cosa es que tú planifiques tu proyecto laboral, tu empresa, tu vida, cierto, amorosa, todo lo que tú quieras, dentro de los límites que también tiene eso, porque tampoco puedes planificarlo todo y que todo te salga como tú querías, ¿cierto? Por eso tú te vas adaptando. Y otra cosa es que una autoridad central en un sistema socialista te diga todo lo que tienes que hacer en esa materia, qué tienes que estudiar, dónde tienes que trabajar, qué es lo que puedes comer, con quién, incluso con quién te puedes casar, Sí. etcétera, ¿no? Ese es el escenario espantoso contra el que lucha Hayek. Ahora, el tema más relevante y es la pregunta de si acaso es sostenible un orden liberal a la occidental con una secularización extrema, ¿no? Y con el principio de neutralidad total del Estado en materia valórica, que es lo que plantea Rawls y los liberales
modernos y con lo que también están de acuerdo muchos libertarios. Ese es un tema que a mí me parece se está empezando a plantear cada vez más fuerte a la luz de la islamización de Occidente. Yo llego a la conclusión de que no puedes sostener una sociedad libre, totalmente secularizada, y menos atea, por la sencilla razón de que no existe lo que dice Dawkins, el cristianismo cultural, no existe. Es decir, eh, porque él se denomina de cristiano cultural. Tú si no tienes las raíces, lo otro se va a secar. Y la necesidad de fuentes de sentido para el espíritu humano, para la existencia de nosotros, los seres humanos sobre la Tierra, es algo que está inscrito en lo más profundo de nuestra psique. Entonces vas a buscarla o en el Islam, o en corrientes extremistas tipo el feminismo, el apocalipsis climático tipo Greta Thunberg, el animalismo y todas estas cosas que se han puesto de moda, que no son nada más que religiones seculares, porque eso es lo que son, y muy destructivas, y hasta formas de paganismo, que tú estás viendo cada vez más. Y en el caso del Islam, claro, cuando tú predicas esta tolerancia, desde el principio de neutralidad del Estado, entonces, ya, es que entonces no hay más feriados cristianos porque ahora tenemos musulmanes y no puedes tener más feriados cristianos. Ya, es que entonces tampoco vamos a usar los nombres de los mercados de Navidad porque tenemos musulmanes y les molesta los mercados de Navidad. Ya, es que tampoco crucifijo en los colegios porque eso, aunque sea un país cristiano, no le molesta a los que no son cristianos. Cuando tú empiezas así, estás haciendo una retirada absoluta de la matriz cultural que te permitió llegar a tener una sociedad libre. Y estás abriendo el paso a una cultura mucho más fuerte en el sentido de que tiene convicciones más radicales y duras sobre su superioridad frente a nosotros, que es la musulmana, a tal punto que no tienen ningún problema en ir a matar gente. Es decir, tú los ofendes y te matan, listo, se acabó. No les importa terminar en la cárcel, morir en el camino. O sea, es una cultura mucho más con mucho más fe en sí misma que la nuestra. Eh, y terminas destruyendo en última instancia tu propia civilización por no ser capaz de defender sus raíces. Tampoco estoy diciendo que el Estado tenga que ser confesional y tenga que imponer una religión a la gente, pero no puede vincularse completamente de su matriz eh, histórica, de su origen filosófico, sociológico, porque termina siendo cualquier cosa nomás. Y No, y termina además que hoy día, cambiando. la red tejida por estos parásitos mentales que tú denuncias es una red que está hecha para destruir a Occidente. Cuando uno va a la responsabilidad social empresarial que tú abordas ahí, a mí me llamó realmente muchísimo la atención esta cita que tú haces de Friedman, donde plantea Friedman que los empresarios estarían sufriendo algún tipo de esquizofrenia, que estarían realmente, y la esquizofrenia lo que es una enfermedad extremadamente autodestructiva y destructiva en general, porque no, la esquizofrenia es la imposibilidad de distinguir. Esto me lo explicó una vez una psicóloga en términos simples, ¿no? Tú no distingues hermana de amiga, bien de mal, agresión de no agresión, arriba de abajo, no tienes puntos cardinales. La esquizofrenia es como estar en un loop permanente, en un caos mental. Entonces, cuando Friedman habla eso respecto de este parásito mental de la responsabilidad social empresarial, a mí me dejó bastante impactada porque justamente yo tomo la esquizofrenización de la sociedad como uno de los dispositivos con los que el progresismo está destruyendo la civilización cristiana occidental y el capitalismo a través de este parásito mental. No sé si nos podemos detener un poco, tú haces un análisis ahí buenísimo donde eh, vas mostrando, porque como siempre vas desde la idea, ¿no es cierto?, a la prueba empírica y los estudios que existen, y citas varios estudios de cómo, además, esta responsabilidad social empresarial termina siendo más fake, súper fake, o sea, Es una las farsa. una farsa total. Nos podemos, por favor, para que le cuentes aquí a los telepensantes un poco sobre esa idea, porque realmente yo creo que ahí das en el clavo en algo que prácticamente ningún empresario que está adhiriendo a todo este parásito se está dando cuenta de lo que está haciendo. Claro, no se dan cuenta porque les gusta subirse a lo que está de moda. Ahora varios
empresas grandes como Walmart y otras más están cerrando sus departamentos de diversidad, equidad e inclusión porque, claro, como ganó Trump, entonces tienen que dar señales porque ahora la ola va para el otro lado. Sí, hay mucho oportunismo en esto también, pero la responsabilidad social empresarial, básicamente hoy día, ¿a qué apunta? Y siempre ha sido así, a socializar la propiedad de la empresa. O sea, la empresa, que es una entidad privada, que tiene dueños de carne y hueso, que tiene trabajadores de carne y hueso y clientes de carne y hueso, ya no tiene que cumplir el rol que le corresponde, que es proveer de bienes y servicios a los mejores precios posibles, mejor calidad a sus clientes y maximizar de esa manera el valor de los accionistas, que son los dueños, sino que una serie de otras cuestiones de tipo ideológico-política. Por ejemplo, tienen que fomentar la diversidad, tienen que fomentar el aborto, tienen que fomentar, ¿cierto?, que los transgéneros puedan competir con hombres, con mujeres, perdón, en las competencias deportivas, que tienen que cuidar el medio ambiente y poner áreas verdes. Entonces, al final, se le carga con una serie de tareas que desnaturaliza completamente el rol de la empresa y la termina politizando. Y esto es lo que Friedman advierte. Dice, esta es una esfera que es propia de la política y la estamos metiendo en la empresa, en las empresas. Eh, y como consecuencia de eso, si seguimos la tendencia a la responsabilidad social empresarial, vamos a terminar en un sistema totalmente socialista, es lo que dice Friedman. O sea, al abrirle las puertas a la responsabilidad social empresarial, tú le abres las puertas a que entre el virus socialista y si lo llevas a sus últimas consecuencias, terminas en una economía casi que centralmente planificada, socializando todos los medios de producción. Y Ujú, en un extremo, o sea, o en un punto no tan extremo, en una cosa media fascistoide, ¿no? Donde el ujú. gobierno usa las empresas para satisfacer fines políticos, ideológicos. Y contra eso se revela Friedman y también dice muy fácil para los ejecutivos tomar decisiones de caridad y esto y lo otro con plata que no es de ellos, porque ellos no son los dueños de la empresa, y olvidarse de los accionistas, ¿no? Pero también critican los dueños, y dice, cuando los dueños se suman a esto, por mucho que dice yo no puedo prohibirle a alguien que haga con su propiedad lo que quiera, pero les llamo la atención de que están fomentando las ideas que van a destruir la sociedad libre que les ha permitido a ellos tener esa empresa. Y desde el punto de vista empírico, el ESG, el famoso Environmental and Social Governance, que es una de las manifestaciones de responsabilidad social empresarial, está lleno de estudios que están demostrando, publicados en Harvard y otro que yo lo tengo ahí, que no tiene absolutamente ningún impacto en promover los supuestos fines nobles que dicen que van a promover. Es más, los fondos ESG terminan costándole más caro a los inversionistas que los fondos no ESG y respetan menos las normas laborales, el medio ambiente y todo, las empresas en las que están invertidas con ESG que las que no. ¿Y qué pasa? Los ejecutivos cuando tienen malos resultados en las empresas respecto a las expectativas, entonces empiezan a hablar todo el rato del ESG para disimular el fracaso de ellos, de sus mediocres resultados. Y cuando tienen buenos resultados, no mencionan mucho el ESG. Eso es lo que dicen distintos estudios. De otra parte, no hay ningún método para establecer cómo se dan puntajes ESG. Y es súper arbitrario porque Tesla, yo pongo el ejemplo que hace autos que descontaminan y todo lo demás, de Elon Musk, tiene menos puntaje de ESG que lo que tiene Philip Morris, que es una de las principales tabacaleras del mundo y que lo que tiene ExxonMobil, que es una de las principales petroleras del mundo. ¿Cuál es la explicación? Que estas empresas fomentan la diversidad, equidad e inclusión, es decir, fomentan el hecho, por ejemplo, de que hombres puedan competir con mujeres en competencias deportivas y ganarles, fomentan la diversidad genital, fomentan ese tipo de cuestiones, ¿no? Y hacen declaraciones a favor del aborto y a favor de que Estados Unidos es una sociedad racista sistémica, y Tesla no hace eso, y por eso Tesla tiene menos puntos ESG. Incluso la echaron de un ranking ESG. Y entonces tú dices, bueno, todo esto es de nuevo ese fascismo disfrazado de buenas intenciones eh, que se ha apoderado de instituciones de la ONU, del gobierno de Estados Unidos, de varias partes. Bueno, hay 12 estados en Estados Unidos que tengo citados ahí. Creo que son más incluso que han pasado leyes prohibiendo el ESG para castigar a las empresas como BlackRock y otros que dicen, ah, no, es que si no tienes ESG no vamos a comprar tus fondos o no vamos a invertir ahí en tu empresa. Y la SEC en Estados Unidos también, el regulador, empieza a utilizar criterios ESG para presionar a las empresas, etcétera. Yo lo tengo todo citado. Y es todo un fraude.
es todo mentira. Yo tengo citado un artículo del Wall Street Journal enorme donde hacen un análisis con todos los resultados del costo y el rendimiento. Son desastrosos los rendimientos de los fondos ESG comparado con los otros. Y lo peor es que ni siquiera cumplen, como digo, con el objetivo del cuidado de la sociedad y del medio ambiente que dicen que cumplen. Incluso Claro, cumplen lo que menos pasa es que los al que no. final, sí, pero al final las fichas no las ponen en lo que costaría realmente ponerlas, que sería, por ejemplo, los temas medioambientales. Las fichas las ponen en la inclusión de la diversidad genital. Y esa homosexualización de la sociedad es lo que se busca para una serie de fines que son desde la subversión total de los No, si te principios de la presionan ley. con la huella de carbono, te presionan con todas esas cosas también, que además no tienen ningún asidero científico, Es que ese es el eh, punto. pero te presionan con eso, entonces se vuelve... Pero mira, si te presionan con la huella de carbono, entonces una tabacalera jamás debiera poder cumplir con ningún criterio ESG. No, es Porque, que por eso hay distintos rankings de ESG, entonces, claro, tú podés no cuidar tanto el medio ambiente, pero con la diversidad y todo te recibís mucho más por puntos, y eso te estoy entonces, diciendo. sí, pues, entonces compensas, y como eso les gusta a las calificadoras, que son completamente arbitrarios los criterios, yo tengo citado un estudio que dice que lo del ESG es una charlatanería, porque no existe una metodología para determinar cómo entregar los puntajes. O sea, no hay metodología, no hay. Entonces, vos puedes tener puntos en distintas agencias que miden el ESG, una brecha enorme de puntos de ciertas empresas respecto a otras calificadas por las mismas agencias. O sea, una agencia es como que un profesor en la universidad te ponga un 7 y otro profesor te ponga un 4 por el mismo examen. Es ridículo, ¿cachai? ¿No? Claro, lo Entonces, que pasa es que, es que ahí vamos a lo que hablaba Friedman, que él fue capaz de ver un germen esquizofrénico en los empresarios, de sí, autodestrucción. Ese es el último hombre del que nos hablaba Nietzsche, con el tánatos, el instinto de autodestrucción absolutamente exacerbado. La Cristina Martín Jiménez, que ha escrito varios libros sobre la gente, los miembros del Foro de Davos y los dueños del planeta, cuando le pregunté en una entrevista qué es lo que ella le llamaba la atención de esta gente, porque ella los ha estudiado bastante, me dijo, me llama la atención que en general se trata de personas sin autoestima. O sea, siendo los más millonarios del mundo, son personas sin mundo afectivo, sin autoestima, sin... Bueno, ¿qué tienes de ahí? En definitiva, es muy fácil activarte la tecla de la autodestrucción y como viven, se les olvidó lo que, o no, nunca supieron lo que es realmente la escasez, tener el estómago apretado de hambre y pasar frío. Entonces, tampoco saben mucho qué es lo que significa que destruyan el capitalismo en Occidente. No tienen mucha idea de eso. Van un poco por pulsión autodestructiva, sienten placer en ello y no hay racionalidad de alguna manera en lo que se bueno, está haciendo. Friedman acuñó esa frase del impulso suicida de la comunidad empresarial en otro artículo. Y efectivamente existe ese impulso suicida. Los empresarios en general, y esto lo decía Gisorman, son personas bastante básicas, muy elementales, sin demasiada capacidad intelectual, ni mucha formación, ni nada. Hay excepciones, hay gente que es genial entre medio, pero... Y, y son muy sensibles a todo lo que sea señalar estatus moral. Entonces, claro, se ponen de moda estas cuestiones que salen de Harvard, de Stanford y todas estas universidades que se han convertido en centros de adoctrinamiento y a las cuales yo jamás mandaré un hijo mío. Y por pertenecer al club, empiezan a abrazar estas ideas. Y porque en algún minuto calculan que también les conviene económicamente para sus empresas. Entonces, ese es el problema, es gente extremadamente mediocre intelectualmente. Son buenos para crear plata, riqueza y los necesitamos y sin ellos estaríamos todos viviendo la piedra. Pero el problema es que después creen que saben de todos los otros temas y no tienen idea, son unos ignorantes, la mayoría, no todos. Y terminan apoyando causas, movimientos nefastos que pueden destruir la civilización, incluso la subsistencia de ellos mismos. No se dan cuenta. Hasta que es muy tarde, ¿ya? Por suerte ahora hay un boomerang en Estados Unidos y grandes empresarios están empezando a cambiar su posición, el mismo Jeff Bezos. Elon Musk siempre tuvo una posición clara, por lo menos en los últimos años, pero Mark Zuckerberg, otros del mundo tecnológico se están acercando más a lo que planteamos nosotros, eh, porque se están dando cuenta de que esto ha llegado muy lejos, ¿no? Y eso es una señal positiva. Europa no, Europa está liquidada, Europa no tiene esperanza. Bueno, ahora
el grupo Volkswagen Porsche está cerrando y echando gente, está cerrando sus fábricas, instalaciones en Alemania, está echando miles de personas. Y así varias otras empresas. Alemania está en un proceso de decadencia, es poco decir, yo te diría de destrucción de base industrial muy acelerado. Y Europa y está arrastrando a toda Europa, que tampoco está mucho Y, mejor. y es bien interesante porque aquí volvemos como a la única explicación posible, la explicación teológica, porque el parásito tiene que saber que si abusa del huésped, termina destruyendo sus propias posibilidades de vida. Y lo que está pasando en Europa con la destrucción, o sea, Alemania es el motor de Europa, o sea, destruir Alemania es destruir parte importante de Europa, o sea, Está no, en no, recesión ahora. exactamente. ¿Y de qué van a vivir todos los zurdos que han instalado estas ideas parasíticas que tú denuncias una vez que caiga Europa en la crisis más absoluta que se le viene ahora de los países musulmanes? ¿Qué van a hacer los países musulmanes? ¿Implementar las tecnologías limpias que les venda China? Sobre la base de la producción con matrices que tienen un nivel de carbono increíble porque usan... No, sí, es realmente... Todo ridículo. Es todo, Es todo es que es ridículo. todo es que aquí es donde está, Axel, lo que hablaba Jordan Peterson de el vínculo que hay entre el marxismo y la figura de Mefistófeles. No de Baphomet, sino que de Mefistófeles. Mefistófeles, Jordan Peterson lo ubica como un arquetipo de la destrucción total de la Mm. creación. Y eso es lo que Marx le promete a Dios, destruir su Sí. creación. Y de alguna manera en todo Le esto que uno se encantaba la figura. ríe, ¿perdón? A Marx le encantaba la figura de Mefistófeles. Sí, pues. Y de alguna manera, esto que uno se ríe de todo esto, ¿no es cierto? Y que dice, no, pero es un absurdo, es una locura, esto y lo otro. Bueno, pero con absurdos, locuras, esquizofrenización, homosexualización, edipidización, todos los otros dispositivos están destruyendo primero Occidente y luego vendrá lo demás, porque esto no... Sí, la buena noticia es que hay una reacción, la estamos viendo en Estados Unidos fuerte, también con lo Argentina, muy fuerte, no solo en lo económico, sino que en lo valórico, en lo cultural, en lo moral. Eh, Todo el tema transgénero, por ejemplo, las terapias y todo ya fueron canceladas en Inglaterra, en varios otros países. Ese asunto se está ganando, está empezando a ganar, todavía falta, pero se está empezando a ganar. Ya puedes decir cosas sin que te crucifiquen y, en fin, y ya se han tomado medidas. Hay una líder ahora del Partido Conservador Británico que es buenísima, de un apellido difícil de pronunciar, pero es negra, pero es como una Margaret Thatcher negra, joven, extraordinaria, que también quiere cerrar la migración y todo. Y claro, ya no le pueden decir mucho, pero es una mujer realmente extraordinaria. Yo la estoy siguiendo hace un tiempo. Entonces están saliendo liderazgos carismáticos en Alemania, la AfD sigue creciendo. Meloni en Italia no lo ha hecho mal, podría tal vez hacer más, pero no sé, vamos a ver. O sea, no está todo perdido, pero de que la pelea es dura y nosotros tenemos con rezago en Chile y en América Latina. Entonces, nos vamos a morar todavía hasta que la ola ojalá cambie y crezcan todavía más partidos como el Johannes, el Nacional Libertario, y también republicanos, que en muchas cosas piensa bien. eh, y se frene esto y se revierta, porque obvio, es la destrucción completa del orden social, ¿no? Tenemos que derogar la ley Karin. Hablaba el otro día con una abogada de derecho laboral, me decía que la inspección del trabajo está tan colapsada que la cantidad de denuncias por ley Karin es tan enorme, es tan gigantesca, que ellos no pueden procesarlas. O sea, no procesan un porcentaje de lo que es todo eso. O sea, la ley la hicieron, la votaron nuestros parlamentarios imbéciles, y como todo lo que hacen, la ley en sí misma es un desastre por su contenido ideológico, pero además está siendo inaplicable. O sea, tienen la grande porque todas las empresas están destinando horas de abogado, recursos y todo a cualquier denuncia porque cualquier persona ahora puede demandar cualquier cosa. O sea, es Usted sabe que así. con eso la destrucción de los vínculos de confianza que son No, fundamentales obvio, porque tú metiste al Estado en la relación humana, politizaste la relación humana, que eso es lo que hacían todas las dictaduras totalitarias, es lo que hacía, tú lo ves en George Orwell 1984, clarísimo, es lo que hacían los nazis y es lo que hacían los comunistas, es exactamente lo mismo. Y los, no voy a decir lo que tengo en la cabeza, pero limitados de Chile Vamos votando a favor de esto, que son muy estúpidos, son muy oportunistas, son gente realmente
eh, muy destructiva en su cobardía, en su falta de claridad, en su oportunismo, sin principio. Entonces estamos en una situación en la cual no queda más que revertir y remar para atrás. Lo bueno es que el viento nos favorece a nosotros ahora. El viento nos favorece a nosotros. Lo que está haciendo Milei en Argentina es impresionante. Acuérdate lo que va a hacer Trump en Estados Unidos. Ojalá el gobierno de two-tier Kier, como le dicen al primer ministro farsante, hipócrita y miserable de Inglaterra, caiga en un tiempo más, que ahora está a punto de caer Justin Trudeau, que es otro de los seres más repugnantes, de los políticos más nefastos y repugnantes que ha tenido Occidente en las últimas décadas. Está completamente en el suelo, probablemente ahora en verano, un par de meses más, va a caer, y hay otro líder conservador allá, buenísimo, tipo Trump, así. Entonces, bueno, es la hora de que venga un momento, una tendencia, un cambio conservador que dure décadas. Y yo creo que va a ser así, va a durar décadas, porque los problemas que creó la izquierda y las supuestas centro-derecha con sus ideas progres, porque todos eran progres, van a quedar por mucho tiempo ahí. Es la hora de tomarse el antiparasitario que corresponde, así que nosotros seguiremos trabajando por Sí. fabricarlo y ojalá que aquí telepensantes, quienes te siguen a ti también, ahí Ahí. está, aquí yo también, me lo leí completito, así es que, y me encontré acá en la exposición que se hizo a una seguidora tuya, Axel, que sacó como 10 fotos conmigo, una señora de Perú muy amorosa y me decía que yo amo a su hermano. Así es que, mira, en todas partes ya este antídoto que esperemos siga avanzando porque si los parásitos siguen fortaleciéndose, la verdad es que nos queda poco tiempo, no nos queda mucho tiempo para dar un golpe de timón. Y si ellos siguen su rumbo con toda la plata que cuentan, con el apoyo del Foro de Davos, de la ONU, de los organismos internacionales, yo pongo mucho el foco en el globalismo. A todo esto yo veo que en Chile vamos en mucho globalismo también, a veces explícito, a veces no, pero creo que ese es un problema mayor, recuperar la soberanía de los países, porque recordemos que la primera libertad, la libertad por la que lucharon los antiguos, era la libertad de sus ciudades, de su imperio, de su territorio respecto de la esclavización de otros poderes. Y esa libertad, la libertad, digamos que es la libertad republicana que trabaja Quentin Skinner, que es muy interesante, que la trata como de revivir, ¿no? Y en el contexto globalista, imperialista que estamos, sería importante también agregar ese elemento a nuestro remedio antiparasitario. Hay que luchar por la libertad también de las naciones y de los pueblos respecto de los organismos internacionales. Así que nos imponen al fin y al cabo todas estas reglas a través de sus agendas. Muchas gracias por esta excelente conversación. Sé que es un regalo de Navidad para nuestros queridos telepensantes porque siempre, Axel, acá en el canal, tú tienes los mejores ratings, así es que, y en este caso yo también tenía muchas, muchas ganas de conversar en profundidad. Nos quedamos entonces pensando y con la tarea de comprar tu libro para que este es un libro que realmente sirve de antiparasitario y si usted tiene, mi estimado telepensante, algún joven por ahí en su familia, sobre todo a los jóvenes, este es un libro que los va a liberar de una esclavitud mental, de una situación mental que realmente solamente los conduce a la infelicidad. Otro gran tema que nos queda pendiente para la próxima entrevista. Mi querido Axel, un abrazo grande y nos estamos viendo apenas vuelva a Chile. Un abrazo grande, nos vemos acá. Chao. Chao.